Muy buenas. Vamos a empezar con una pequeña explicación de la interpretación de las gráficas sobre hepatitis. Para entender algunas de las gráficas es importante saber los conceptos básicos que veréis a continuación. La hepatitis es la inflamación del hígado, puede ser aguda con principio y fin o puede ser crónica, si se alarga en el tiempo, si no tiene cura. La viremia es la presencia de un virus, normalmente en sangre, aunque hay algunas hepatitis que también se detectan en orina y en heces. Las transaminasas son unas enzimas del hígado y su aumento nos indica que hay una lesión hepática, ya que se salen del hígado y pueden aparecer en sangre. Los anticuerpos o IgEs son la defensa del sistema inmune. Hay anticuerpos IgM, que son los primeros que hacemos, y luego anticuerpos IgGs o de memoria, que son los que hacemos tras una primera invasión. Contra esos anticuerpos tenemos los antígenos, que son la sustancia invasora que provoca la creación de anticuerpos, como por ejemplo el que aparece en la diapositiva, que es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Hay muchos tipos de hepatitis. La hepatitis A tiene su vía de transmisión principal en vía oral. La hepatitis E, de nuevo también vía fecal-oral, es la más importante, pero también es posible contagiarse por parenteral, por contacto, materno-filial, ingestión alimentaria. La hepatitis B y D, en este caso van unidas, es posible contagiarse por vía parenteral, sexual y materno-fetal, aunque es importante señalar que la hepatitis D de Dinamarca necesita a la hepatitis B. La siguiente hepatitis, que es la C, se contagia por vía parenteral, al igual que la hepatitis G. En la diapositiva se puede observar que hay todo tipos de virus de la hepatitis, A, B, C, D, E, F y G. Bien es cierto que la F no la damos en esta asignatura de microbiología porque es una hepatitis que tiene muy pocos casos en el mundo, pero es muy posible que al ver estas letras en orden alfabético creíamos que tiene algún orden o algún sentido en función de su vía de transmisión o en función de su peligrosidad, pero no. La explicación de por qué cada una de las letras es el año de descubrimiento de cada una de esas hepatitis. Primero se descubrió la hepatitis A, que tardaron muchísimos años en descubrirla y detectarla, porque claro, no había los mismos avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Luego la hepatitis B. A las siguientes hepatitis las llamaron no A, no B, porque no tenían muy claro cuántas hepatitis más encontrarían. Encontraron entonces la hepatitis C y muy cercano en el tiempo la hepatitis D, que necesitaba del contagio previo en hepatitis B. Y ya más tarde fueron descubriendo el resto de hepatitis, que son la E y la G. Vamos con la interpretación de gráficas en sí misma. Esta primera gráfica puede parecer muy compleja, como el resto de gráficas, pero veréis que si la vamos desglosando y vamos partiéndola de trocito en trocito, iremos averiguando de qué virus es y en qué estado se encuentra. Empezaré más o menos haciendo lo mismo en todas las gráficas para intentar darle un orden a la interpretación. Lo primero que observamos es que la propia gráfica nos indica qué tipo de virus es, ya que nos pone claramente VHA en heces, lo que ya nos indica que es el virus de la hepatitis A. Una de las cosas que tenemos que mirar en primer lugar es la viremia activa, que suele estar señalado en las gráficas con un recuadro. En este caso además lo han pintado de amarillo. Observamos una viremia activa que tiene un principio y un fin, lo que nos indica claramente un estado agudo de la enfermedad. Hay más cosas que podemos observar en esta gráfica, como por ejemplo la elevación de GPTs, que son transaminasas, lo que nos indica que hay un daño hepático y además confirma ese estado agudo de la enfermedad. También observamos una elevación de anticuerpos IgM, que recuerdo son los que se sintetizaban en primer lugar ante una infección, lo que nos indica que estamos ante una primoinfección y estado agudo. Y luego, por último, observamos que los IgGs están bastante bajos, están reducidos, por lo que aún no se habían creado anticuerpos de memoria para este virus, lo que nos indica que esa era la primera vez que se contagiaba el sujeto. Con todos estos datos podemos responder claramente, ya que tenemos claro de qué virus se trata, el virus de la hepatitis A y la elevación de las transaminasas y todo el resto de características nos indica
que estamos ante un daño agudo, ante un estado agudo de la enfermedad. Así que estamos ante una infección por virus de la hepatitis A de tipo agudo. El siguiente gráfico, que es muy sencillo, ya nos da una pista de qué hepatitis E por la simpleza del gráfico. Cuando es tan simple, normalmente es la hepatitis E. En este gráfico hay varias cosas a señalar. La primera es que si nos dicen, por ejemplo, que expliquemos en qué estado se encuentra el sujeto en ese recuadro en concreto señalado en azul, ¿vale? Porque si observáis, va evolucionando el sujeto a lo largo del tiempo. Entonces es importante que nos indiquen en qué momento estamos. En ese punto en concreto del recuadro azul observamos que hay una elevación de IgMs, así que estamos ante una primoinfección, es decir, un estado agudo. También hay una elevación de transaminasas, lo que nos indica daño hepático y confirma el estado agudo. Y luego que al final de ese periodo el sujeto ya ha preparado anticuerpos IgG o de memoria para la próxima infección con el virus. Así que con todos estos datos podemos decir que estamos ante una infección por virus de la hepatitis E en estado agudo. La siguiente gráfica podría también señalarnos la evolución posterior, ¿no? Que sería ese recuadro señalado en azul. En este caso, a pesar de que sería hepatitis E, no sería un estado agudo, ya que si observamos en la gráfica hay anticuerpos IgG de memoria que estaban elevados y que se habían preparado en la infección aguda previa. Y al mismo tiempo observamos que los IgMs están reducidos. Y esos eran los que se sintetizaban ante una primera infección, por lo que no estamos ante una primera infección. Además observamos que no hay una elevación de transaminasas, lo que indica que no hay daño hepático. Con estas tres cosas podemos responder claramente, además del tiempo, que nos indica una pista del periodo largo plazo de la enfermedad, podemos contestar claramente que estamos ante una hepatitis E, pero crónica, concretamente en la convalecencia y en la inmunidad. El siguiente gráfico es diferente al anterior. De primeras puede parecer que hay mucha información y abruma bastante, pero vamos a ir poco a poco seleccionando cada trocito del gráfico y explicándolo, y así él solo contestará la pregunta. Empezamos por, de nuevo, siempre intentar buscar el recuadro rectangular, que nos indica qué tipo de virus es o qué tipo de virus hay en la gráfica. Observamos que ya claramente nos está dando la respuesta de qué tipo de virus es el de la hepatitis B. Además nos dice que hay una viremia activa, lo que nos indica que estamos ante un estado agudo. También observamos que hay una elevación de transaminasas que de alguna manera confirma con ese daño hepático el estado agudo. Y observamos que hay una elevación de los antígenos de superficie de la hepatitis B, lo que indica que hay un primer contacto con el virus. Es importante recordar que la hepatitis B tenía varios tipos de antígenos. Si no lo recuerdas, es mejor que repases el tema. Y al mismo tiempo, una elevación de otro de los antígenos del tipo de la hepatitis B, que es el E, lo que también nos indica un contacto reciente con el virus. También añadir que hay un aumento de IgMs, así como con un pico bastante pronunciado, lo que nos indica una primoinfección y costo lo anterior. Junto con el tiempo, que es menos de 6 meses, nos dice que es de corta duración. Entonces, todo lo anterior nos permite responder claramente que estamos ante una hepatitis del tipo B, pero aguda, ya que es corta en el tiempo y claramente hay un daño hepático y una viremia activa. La siguiente gráfica también nos presenta claramente el virus de la hepatitis B. De nuevo, lo primero que tenemos que mirar son los recuadros en horizontal, que nos indican la viremia activa. En este caso, la viremia ha estado activa, pero si os fijáis en la gráfica, durante más de 6 años, lo que ya nos da una pista del largo alcance de esta gráfica en concreto. También observamos una presencia de antígenos de superficie de la hepatitis B, pero incluso más de 6 años. De nuevo, otra vez, una pista del tiempo. Y por último, en general la gráfica dura más de 6 años, entonces la variable clave aquí es el tiempo, que son más de 6 meses de viremia y de presencia de antígenos, tanto el de superficie como el de presencia de antígenos de tipo E. Entonces, con todo lo anterior, podemos decir que es una hepatitis B, pero en este caso crónica.
Esta gráfica es aún un poquito más compleja que la anterior, pero no es porque sea más compleja en sí misma, sino porque incluye dos virus, que de primera se pueden escapar al ojo humano, pero si nos fijamos otra vez de nuevo en los recuadritos, que es lo primero que hay que buscar, los recuadros horizontales nos dicen ante qué virus estamos. Virus o virus en plural. Entonces, observamos en primer lugar que tenemos una presencia de antígenos de superficie de la hepatitis B, que era también lo que teníamos en la gráfica anterior. Entonces ya sabemos que hay una presencia de hepatitis B. Es posible que salga tanto con la presencia de antígenos, ¿vale?, de superficie, que es HBsAg, o que salga con el recuadro que se observa a continuación de esta información, que aparece claramente un recuadro donde pone ADN VHV, o VHB, perdón. Eso quiere decir que el virus de la hepatitis B está activo en ADN. Puede aparecer de estas dos maneras. En este caso en concreto lo que nos indica son los antígenos, que es como un sinónimo de decir que el virus está presente y activo, es decir, la viremia. Luego observamos que hay anticuerpos IgM elevados, pero si nos fijamos los IgM son de dos virus diferentes. Tenemos de la hepatitis B y de la hepatitis D. Así es que estamos ante una primoinfección, es decir, un estado agudo, pero de ambos virus paralelos. De hecho, en la gráfica se observa que los dos picos de subida son bastante cercanos. La siguiente cosa que podemos observar es que hay una presencia de hepatitis D, pero dentro de la hepatitis B. Es decir, el periodo de viremia de la hepatitis D está contenido en el periodo de viremia de la hepatitis B, lo que indica que se infectaron simultáneamente. La infección de la hepatitis B facilitó la infección de la hepatitis D. Entonces, con todo lo anterior, podemos decir que hay una coinfección de hepatitis B y D, ya que están a la vez, son simultáneas. Parecido, pero no tan parecido al anterior, tenemos el siguiente gráfico, que de nuevo observamos que hay varios virus a la vez. En primer lugar, observamos que hay una presencia de nuevo de antígenos de superficie de la hepatitis B, lo que nos indica ya que hay una hepatitis B, hay una presencia de hepatitis B. Puede también indicarlo con la viremia activa de la hepatitis B, ¿vale? Puede ponerlo de las dos maneras. Entonces, aquí lo que tenemos que prestar atención es que la hepatitis B comienza primero en el tiempo. De hecho, hay casi 8 meses de diferencia entre uno y el siguiente dato de la gráfica. El siguiente dato de la gráfica es que hay una presencia de hepatitis D, ¿vale? Se puede observar tanto porque hay anticuerpos o bien porque hay una viremia activa, que es lo que pone ARN-VHD, ¿vale? Ya que el virus de la hepatitis D es un virus de tipo ARN. Pero aquí lo importante es que en este caso la hepatitis D de Dinamarca empieza más tarde. Hay claramente un tiempo que pasa, que son casi 8 meses entre una y la otra. Y también otra cosa que nos puede indicar o que nos puede dar una pista de qué tipo de virus y en qué estado se encuentra son esos picos de IgMs y de IgGs que aparecen. Ya que la elevación de los anticuerpos, ¿vale?, de ambos virus, tanto de la hepatitis B como la D, no es simultánea. Es decir, hay casi un año de diferencia, de hecho, entre un pico y el otro. Entonces, al no ser simultánea, había una infección previa de hepatitis B y se le ha añadido una infección posterior de hepatitis D. A esta condición se le llama sobreinfección de hepatitis B y D, ya que primero estaba una y después aparece la otra, es decir, sobreinfecta. En la siguiente gráfica es un poquito más sencilla que las anteriores, se agradece. Lo primero que tenemos que buscar es, como siempre digo, el recuadro en horizontal, que es lo que nos indica la viremia, y ya nos va diciendo el tipo de virus que es. Así que aquí tenemos que es un virus en ARN, que es de hepatitis C, claramente. Y nos dice que hay una viremia activa, que es verdad que dura más de 6 meses. Después observamos hay un pico muy alto de elevación de transaminasas, lo que nos indica que hay un daño hepático y un estado agudo. Después observamos en la gráfica, se puede más o menos solapar, pero estamos indicando el número 3, que es el que hay una elevación y luego hay un descenso. La elevación de anticuerpos IgM, que nos indica
una primoinfección, ya que recordamos que los IgMs eran los que se sintetizaban en primer lugar cuando hay una infección. Así que de nuevo esto confirma el estado agudo de la enfermedad. Estamos ante una hepatitis C de tipo agudo. Parecida a la anterior, pero no tan parecida, y aquí es donde está la clave para detectar el tipo agudo y el tipo que no es agudo, es que en primer lugar detectamos qué tipo de virus es. Estamos ante virus de la hepatitis C, que nos lo dice la propia gráfica, ¿vale? Que está en ARN, presenta, y con una viremia bastante elevada, que llega a durar hasta 5 meses. Pero lo curioso es que en esta gráfica hay otra serie de recuadritos que se considerarían como una sobreextensión de ese primer recuadro, en el que hay una viremia intermitente, es decir, aparece la viremia, luego desaparece, luego vuelve a aparecer, luego desaparece y así sucesivamente. Esto es muy particular y muy típico del virus de la hepatitis C, que tiene la característica propia de ir mutando. También observamos que al inicio había una elevación de transaminasas y luego, a medida que vuelven a aparecer esos viremias intermitentes o vuelve a aparecer esos virus de nuevo, hay una elevación de transaminasas asociada. Entonces, hay una elevación de transaminasas tanto al inicio de la infección como de forma intermitente, asociada a la aparición de esas nuevas viremias intermitentes. Y lo mismo nos ocurre con los IgMs, ¿vale? Que se elevan tanto al inicio de la aparición del virus como, si os fijáis, en el resto de nuevas apariciones del virus, debido a que eran mutaciones de virus, por lo que los IgMs tienen que sintetizarse de nuevo, ya que se considera un virus de nueva creación. Otra pista es el tiempo, que si podemos observar en la gráfica es bastante elevado, llega a 2 años. Entonces es una patología más extendida en el tiempo. Y con todo lo anterior podemos observar y podemos determinar que es el virus de la hepatitis C, pero en este caso crónico. Espero que os haya ayudado a entender las gráficas y que saquéis un 10 en el examen.